Bien, buenos días a todos y todas ustedes. Es un placer estar con aquí. Quiero contarles que este ha sido una de las presentaciones más difíciles que he tenido en la vida. Traía esto precisamente y se perdió. Esto fue porque lo encontramos en una memoria ahí, aquí a las carreras, pero se perdió la única diapositiva que traía. Ahora yo no sé qué pasó y tuvieron que llamar al técnico, que ya debe venir a seguir hablando por mí. He tenido quebrantos de salud que no le permiten a uno. Eso de la autoorganización es un cuento. Sí, porque ¿por qué carajo tiene que ser la de uno la que se dañe y no la del vecino? No es que intersomos. De modo que yo espero que de aquí salgan todos y todas enfermas para poder intersomar y yo pueda salir caminando. En fin, no les sigo contando porque si no, nos volvemos hartos. Me han dicho que tengo unas 2 horas para hablar. Pero como ustedes no son capaces de escuchar 10 minutos menos, van a escuchar 2 horas. Así que yo les pido que hagamos un diálogo. Cosa de que si en el momento de la charla hay alguna idea de alguno de ustedes o de alguna de ustedes, pues la damos y vamos haciendo el diálogo. Y como yo no tengo nada preparado, pues me parece muy bien porque así se diluye la responsabilidad. Tengo problema de oídos, de modo que cuando alguien pida la palabra porque quiere hablar, yo me acerco porque este sistema no lo capta uno bien. En todo caso espero que terminemos esto más o menos de una manera decente. Yo he pensado que aquí estamos cerca de 80 y pico de personas, no sé cuántas. Y si uno le dice que uno por qué está aquí, uno dice no, porque me interesó la terapia neural, porque un colega me la mostró, porque vi mejorar un gatico con terapia neural y creo que eso le puede servir porque estamos buscando algo diferente, porque quiero tener unos pesos más, porque hay gente que cree que esto es un negocio como las universidades. Pero realmente si uno le pregunta a alguien por qué está aquí, no sabe. Si uno quiere profundizar, tiene que irse hasta el famoso Big Bang, porque somos cósmicos, somos hijos de las estrellas. De modo que yo he pensado que sería bueno hablar un poquito sobre la historia de la terapia neural en Colombia. ¿Por qué estamos aquí todos nosotros? Y a eso quiero referirme en esta primera parte. Primero, tenemos una historia del nervismo ruso. Por allá en la época de Pavlov y Speransky, que ustedes los han oído nombrar seguramente, los rusos estaban en su lucha política, ideológica, del materialismo dialéctico, mientras que en la Francia de esa época, Alemania y Centro Europa se hablaba del animismo. Todos los científicos decían, o era permitido decir en esa Europa, que era un ánima que andaba por ahí enfermando a la gente, que era la que hacía que la gente pensara. Mientras que los rusos hablaban del materialismo dialéctico, en donde decían que todo era material, no mecánico, porque he visto con qué facilidad se confunde el materialismo con el dialéctico, con el mecanicismo, son 2 cosas diferentes. Entonces se daba esa lucha de poderes políticos. Pablo,
que fue la figura cimera del materialismo dialéctico en cuanto a la ciencia se refiere, con sus famosos trabajos del sistema nervioso, demuestra que no hay ningún afecto vital, ninguna acción en el organismo vivo en la cual no esté implícito el sistema nervioso central. Esto pues sea eso mental, sentimental, espiritual, está involucrado el sistema nervioso. Fíjese lo que eso representa, eso es terapia neural. Si uno dice, estoy depresivo, dicen los rusos, hay una relación alterada en el sistema nervioso y los tejidos. No es que le cayó del cielo eso, ni nada, sino que porque él es así, sino que busquemos la relación alterada. Eso es terapia neural. Bien, pero de todo este trabajo de Speransky y de Pablo, queda el sistema del nervismo. Nosotros tuvimos oportunidad feliz de conseguir los últimos libros escritos en Rusia sobre nervismo, y si uno lo lee, tenían la terapia neural allí marcada. Speransky, Pablo, Lobvinovsky. Tengo una anécdota con Speransky y un amigo mío que está aquí que se llama Agustín Angarita. Agustín Angarita un día se apareció en mi consultorio, yo no lo conocía muy bien, y me dijo que él había salido de la Universidad del Cauca y que quería aprender terapia neural en mi consultorio cuando yo tenía enseñanza en el consultorio. Entonces le dije que pues que se estuviera allí viendo a ver y que lo que aprendiera pues eso era lo que se enseñaba. Él se emocionó mucho y se encontró Speransky, el libro de Speransky, y me dijo, mire doctor, me decía en esa época, ¿no? Mire doctor, vea el libro que tenemos aquí de Speransky. Y le dije, sí, claro, ese es un libro que iban a votar en la biblioteca de la medicina, en la biblioteca de medicina de la Universidad del Cauca, y otro compañero que se llama Harold Montoya lo recuperó cuando ya lo iban a quemar por viejo. Imagínese semejante tesoro. Y entonces él se lo encontró en mi consultorio y me dijo, no, yo creo doctor que esto lo tiene que leer mi compañero fulanito de tal, compañero de escuela, de la universidad. En ese tiempo ya era neuro, ¿no? Era un señor que hacía neurocirugía, lo tiene que leer mi compañerito porque esto pues es impresionante esto. Le dije, pero ¿para qué pierde tiempo con esa gente si ellos no entienden lo que leen? No, préstemelo, y yo se tomo una xerocopia, lo que sea, se lo paso a mi amigazo el neurocirujano. Pasó un tiempo, ¿no? Y yo siempre decía, ¿y qué pasaría con el libro? Y un día le dije, oye Agustín, ¿qué pasó con el libro que le prestaste al neurocirujano de Speransky? Y me dijo, no, él dijo que él no leía ciencia ficción. Eso es cierto, ¿no? Esto para que les quede a ustedes, se quiten la pendejada de encima que esto que ustedes van a ser los nuevos iluminados, iluminadas ante la ciencia médica. Ustedes son unos extraterrestres para la ciencia médica, unos ignorantes que todavía creen en las emociones, creen en el amor, creen en el llanto, creen que el amor cura. No, lo que cura es una ampicilina cuando se ve que ponerla. Pero eso le pasó a Agustín y yo creo que él aprendió la lección muy bien porque no se la di yo, sino que se la enseñó la vida. Si ustedes tienen a Speransky, guárdenlo, no se anden mostrando porque eso no lo entiende nadie, sino ustedes si son capaces de entender otra cosa. Bien, en todo caso usted va hablando de estos nervales y de allí pasa la terapia neural, inicios, a Alemania con los Huneke. Y con los Huneke pues se comienza a extender por toda Europa y por Colombia, lógicamente.
Pero veamos cómo entra a Colombia. Había un médico al cual le debemos aquí un minuto por lo menos de aplausos, de recuerdos, de sentimiento, de amor, que se llamaba Germán Duque Mejía. Germán Duque Mejía era un médico del Líbano, Tolima, que estudiaba en Alemania y se graduó de médico en Alemania. Y llegó a Cali, se vino de Alemania a trabajar aquí a Cali su medicina. Llegó a Cali y fue el médico mimado de la burguesía caleña y de la burguesía vallecaucana. Cali es una ciudad de pequeños arribistas que se reunieron y formaron a Cali. Entonces llega el médico de moda. Yo tengo mi médico, dicen mucho, ¿no? Mi internista, mi urólogo, mi ginecólogo, mi cardiólogo. Así decían, yo tengo a Germán Duque, que es mi médico general. Germán Duque entra en la sociedad caleña, era un hombre muy inteligente, muy de sociedad, muy platudo, y entra a la burguesía caleña y se vuelve el médico de los burgueses caleños. Él me decía que él en el carro andaba con destroza en hielo, porque lo llamaban a las casas a tratar los guayabos de los de apellido, y entonces él les ponía destroza fría. En una de esas, un señor que se llamaba Luis Horacio Gómez, que es el fundador del colegio de Luis Horacio Gómez en Cali, que fue un benefactor para nosotros, para los que hacíamos terapia neural. Luis Horacio era un tipo de mucha plata, creo que era un millonario del acero en Colombia, y tenía un hijo que se llamaba Eduardo Oliveros. Luis Horacio Gómez tenía un hijo llamado Eduardo Oliveros. Eduardo Oliveros era el que le manejaba todos los negocios a Luis Horacio Gómez, nada menos. En eso comenzó Eduardo a sentir un dolor en el hombro derecho, que comenzó como una artritis y se le regó por todo el brazo, y llegó el momento en que no podía firmar. Yo estoy en la etapa en no poder firmar, pero no en la etapa de firmar los cheques que firmaba Eduardo Oliveros. Pero llegó y se le fue paralizando el lado derecho. Entonces su médico era un reumatólogo que no le dio con el chiste, y al final el médico de Eduardo Oliveros fue Germán Duque Mejía. No, aquí en Colombia no le pudieron hacer nada para su hombro. Entonces viajó con su médico, ¿para dónde viajó? A Estados Unidos, claro, donde está la ciencia, con su médico. En Estados Unidos tampoco le pudieron hacer nada porque el dolor aumentaba, ya se inflamó, ya no podía agarrar un bolígrafo porque se le caía de las manos. Entonces le dijo don Luis Horacio a Germán, le dijo, ¿y por qué no lleva a este muchacho a Alemania, donde usted aprendió tanta medicina, a ver qué le hacen? Entonces se va Germán Duque con Eduardo Oliveros a Alemania a que le traten eso que nadie le había podido tratar. Llegan a Alemania, entonces va Germán, era el médico, el amigo, el cómplice de Eduardo Oliveros. Era pues Eduardo Oliveros con muletas. Y arriman a un hospital muy reconocido. Allí le comienzan a tratar y a tomar las radiografías al codo, supongo, y esto me lo contaba Germán, a Eduardo Oliveros, pero no pueden manejarle el dolor, y Eduardo Oliveros sigue aumentando eso, y ya la cosa se pone desde el comienzo muy seria. Entonces los médicos alemanes le dicen a Germán que no tienen nada que hacerle a su paciente, pues que se lo lleve otra vez para Colombia con su dolor y todo, porque no pueden con él. Saliendo del hospital, o saliendo del piso del hospital, toman el ascensor, y en el ascensor se encuentra Germán
Eduardo y una mujer, una señora enfermera que era de la que se habían hecho amigos. Le dice la señora enfermera, oiga, ¿se van ya? Sí, ya nos vamos, dice. ¿Y cómo le fue? No, pues mal porque nos vamos con el mismo dolor, aumentado. Y nos dicen que no hay nada que hacer, de modo que no sabemos para dónde pegar. Le dice la enfermera, mire doctor, yo le voy a decir, aquí abajo, como a 20 cuadras para abajo, hay un señor que se llama Peter II, un médico, yo he oído hablar de él. Él trabaja con agujas y aquí dicen que hace milagros. ¿Por qué no lo lleva a que le ponga agujas? Entonces Germán le traduce a Eduardo Oliveros, mira, la enfermera me está diciendo que aquí a unas 20 cuadras abajo hay un señor que se llama Peter II, y que Peter II que había sido alumno de los Huneke, que había estado en la Alemania Oriental, ese era Peter II, que poniendo agujas dice que mejora a la gente y que hace cosas rarísimas, ¿por qué no vamos? Y dijo Eduardo, pues si vos me llevas y me das la seguridad de que sea un buen médico, pues vamos. Y se van para donde Peter II. Y llega Eduardo Oliveros, Germán Duque, su traductor, su amigo, su confidente, con toda la ilusión de que ese señor sí le va a tratar el dolor en el hombro. Y llegan al consultorio de Peter II. Peter II era un hombrón así de grueso, con unos dedotes de alemán de así de gruesos también, con una mirada mesiánica, con una mujer que se sentaba la mujer de él se sentaba en la esquina del consultorio a tejer y a chupar vodka porque le gustaba mucho el trago. Y era un tipo con una potencialidad impresionante. Siguen, van entrando al consultorio de Peter II a la oficinita, va entrando Germán Duque, que era el traductor, el amigo, el monpa de Eduardo Oliveros, y Eduardo Oliveros con su dolor de hombro. Imagínense el cuadro, pues, un berracote de este tamaño, el otro hablando, traduciendo, y el Eduardo Oliveros con su dolor. Sentémonos. ¿Qué le pasa? Le dice Peter II a Eduardo Oliveros. ¿Qué le pasa? Mira, el doctor te pregunta que qué te pasa. Pues ¿qué me pasa? Que tengo un dolor el berraco, que no puedo firmar los cheques, que no puedo hablar. Germán, pues explícale vos la enfermedad que vos me la has tratado desde el comienzo. Entonces Germán le dice, doctor Peter II, el señor tiene un dolor en el hombro, yo soy médico, lo estamos tratando desde hace tiempo. Y le dice Peter II, cállese, que yo quiero es oír al enfermo. Cosa importantísima, porque muchas veces uno enfermo pierde la ciudadanía, y la mujer, la tía, la hermana, la hija, el sobrino, todos lo quieren mucho y todos hablan por el enfermo. Y Peter le dice, no, yo quiero oírlo a él. No, pero doctor, es que yo como lo he tratado y soy médico, entonces yo le puedo explicar. Y dice, no, yo quiero oír al Señor, y usted le traduce, pero yo lo quiero oír. Mira, Eduardo, el doctor Peter II dice que yo no hable, que quiere oírte a vos. No jodas, pues decirle que me va a oír a mí, que si él habla castellano. Mire, doctor Peter II, el paciente quiere que yo le cuente a usted, dice Peter II, yo quiero es que él me hable a mí porque a él es al que le voy a poner las agujas. Mira, Eduardo, este señor es serio. Ese montón de músculos y huesos han hablado y dicen que quieren eso oírte a vos. Y pues hablarle y yo te traduzco. Bueno, entonces comienza Eduardo Oliveros a echar su tristeza y Peter II a preguntarle, a hacerle una historia de vida. En todo caso, pues preguntaba que cómo le había comenzado, que qué enfermedades había tenido, de qué lo habían operado, que cómo se sentía, que muy deprimido, que muy triste. Bueno, y eso, y Eduardo le decía, pero ¿para qué me traducís si vos sabes que yo tengo todo eso?
No jodas que el doctor dijo que quería oírte a vos, de modo que si dice que le cantes, le tenés que cantar. Bueno, así transcurre la consulta, ¿no? Y en eso Peter II descubre o sospecha que hay un campo interferente en la próstata de Eduardo Oliveros. Entonces lo va a examinar y le dice, mira, le dice Peter II a Germán, dígale que vaya detrás del biombo, que se quede en pelotas, porque le voy a hacer un examen. Y Germán dice que él irá a hacer le dice, mira Eduardo, el doctor, yo no, dice, el doctor dice que te pongas en pelotas debajo de ese biombo y que pases para acá. Germán, pero si el dolor es en el hombro. ¿Y por qué me voy a empelotar si este alemán hasta maricón será? Entonces le dice, no, mire doctor Peter II, el señor Oliveros dice que él le duele es el hombro. Dígale que yo necesito examinarlo todo. Pues entonces el pobre Eduardo se va, se pone su batica en pelotas, que se ponga en 4, le dice ahí encima de la camilla. Mira Eduardo, le dice ya como un temor Germán asustado. Mira, yo no sé, pero él dice que te pongas en 4 ahí en esa camilla, que te va a examinar. No jodas, pero que me diga por qué, pues. Él dice que hay que tocarte la próstata. Entonces se pone el pobre Eduardo Oliveros en 4. Eduardo ni sabía que tenía próstata. Y entonces lo tenían así, cuando lo tenían así decía, mira Germán, decirle que es el hombro. ¿Estás seguro que me has traducido bien? Sí, doctor Peter, el señor dice que no se olvide del hombro. En todo caso, se pone en 4 Eduardo Oliveros. Me imagino yo, Eduardo en 4, imagínese uno en 4, encima de una camilla como un perrito. El médico a un lado y el otro médico al otro lado. Y uno en 4 diciendo, es el hombro. Y Peter diciendo, es la próstata. Y ver a Peter ponerse en esas manotas, meterse unos guantes, echarles aceite y ñáquete, se lo mete por el culo a Jorge Oliveros, a Eduardo Oliveros, y Eduardo decía, el hombro, y el otro no, la próstata. Y llega y con ese dedote dentro del culo, con dolor en el hombro, y Dios le mete la aguja de próstata, pues, ay, dice el Eduardo. Entonces le pone el lóbulo derecho o izquierdo, un lóbulo. Saca la mano Peter II. Esto es de lo más emocionante que me parece a mí ese encuentro. Saca la mano Peter II, se quita el guante y le dice a Germán Duque, ahora póngale usted, doctor, el otro lóbulo. Doctor, pero yo nunca he hecho eso. ¿Usted de dónde viene? Pues de Colombia, doctor. Y es capaz de decir usted que viene de Colombia, que no es capaz de hacerle una próstata a su amigo, a su paciente. ¿No es su paciente y usted médico? Sí, doctor, pero yo no he hecho eso. Muéstreme una diapositiva o alguna vaina que diga cómo se hace. En todo caso, Peter le dice, pues si no se la pone usted, no se la pongo yo. De modo que usted verá si es capaz, con la fuerza de su medicina, con la amistad que lo une, de meterle el dedo al culo y ponerle en el otro lóbulo. Germán, imagínese Eduardo, oyendo esa cosa sin entender nada, sino viendo eso, y de pronto ve que su amigo, su confidente, su traductor, su médico querido, va cogiendo y se pone otro guante. ¿Qué vas a hacer, Germán? Dice, no, pues, a ponerte una próstata. Y
¿Y eso por qué? No, porque el doctor me dice que si no te la pongo, él no la pone y que vinimos desde Colombia y que yo voy a tratar, Eduardo, porque este señor es como muy serio. Entonces Germán se pone, le mete el dedo al culo y le pone una próstata, y esa fue la primera próstata que puso la entrada de Germán Duque a la terapia neural. Le pone la próstata y se quita. Bueno, les dice Peter II que se vista. No, la decirle al doctor Peter que es el hombro. Doctor Peter, que el hombro ¿qué hace? Que el hombro tiene que ver con la próstata, le dice Peter II a Germán. Y él lo que tiene es una inflamación en la próstata porque ustedes los latinos son pichadores y vagabundos. No me acuerdo cuál era el término que usaba Germán. En todo caso ya estuvo. Le esquilmó quién sabe cuántos denarios ahí y se fueron. Era una chaplinesca la cosa, pues imagínense, Germán Duque de la mano del otro con el rabo así todo violado. Y Peter diciéndoles adiós. Eso es terapia neural. Eso es la terapia neural cruda. Por eso cuando ustedes hagan un curso de terapia neural y se preocupen por la técnica, acuérdense de Germán, Peter y Eduardo. A Germán nadie le enseñó a poner la próstata, él tuvo que aprenderla sola y así es. Porque uno cree que la terapia neural se enseña como operar. Yo puedo operar un apendicitis y entonces al ayudante le enseño a sacar ese apéndice. Y aprende, pero la terapia neural no se hace con la gente dormida, se hace mientras está despierto. Entonces eso es, ya les contaré algún día cómo aprendimos a poner próstata, troncales y estrellados, Germán Duque y yo. Hay que tener la fuerza para lanzarse a hacer lo que hay que hacer. Y esa fuerza no viene de Andrómeda, ni viene de ninguna parte, sale de las tripas de uno, de lo estreñido que es. Entre más estreñido, más cosas le salen. En todo caso se van para el hotel, y para beneficio de todos los y todas las que estamos aquí, a las 2 horas comenzó Eduardo Oliveros a calmarle el dolor en el hombro. Y le dijo, mira, era la próstata de pronto, ¿ves? ¿Por qué? Porque me está calmando el dolor y eso. ¿Y por qué los otros médicos no me hacen esto? En todo caso, en esas tienen que coger avión para volverse a Colombia. Cuando llegan a Colombia, para dicha nuestra, Eduardo Oliveros llega sin el dolor en el hombro. Allí corto la historia porque después Luis Horacio Gómez le paga prácticamente a Germán una estada en Alemania, en donde Germán, que ya estaba leyendo El retorno de los brujos y El sendero de los maestros, de todas formas era un hombre inquieto intelectualmente, vuelve a Cali a poner agujas, es maltratado en Cali por la clase médica y se va para Los Robles, al sur de Popayán, como a unos 15 minutos menos de 15 minutos de Popayán, donde tenía una hacienda su papá, y allí comenzó a entrar la terapia neural a Colombia. Es decir, la terapia neural llega a Colombia metida en el culo de Eduardo Oliveros. Uno siempre pone, o generalmente cuando alguien hace una clínica, le hace un monumento a alguien en la entrada de la clínica. Dice, del fulano de tal benefactor a la clínica tal. El día que alguno de ustedes tenga una clínica, no se olvide del culo de Eduardo Oliveros. Le hacen una cosa así y dicen, al culo de Eduardo Oliveros, gracias al cual llegó la terapia neural a Colombia. Y gracias al cual estuve unos días en Cali, el mes de marzo del 2015. Gracias, Eduardo Oliveros, por tener un culo tan violado.
Mientras esto ocurre, va llegando la terapia neural a Colombia, a Los Robles. Y en Los Robles encontramos algo bien interesante. Eso fue por allá en la década del 70. En Los Robles llega la terapia neural. Pero como Germán ya estaba metido en el sendero de los maestros y en el retorno de los brujos, cada uno, como lo vemos aquí, cada una de los expositores le van dando una interpretación a lo que expone, según sus intereses. La ciencia es la única que cree que algo es aséptico. Entonces Germán le comienza a dar a Los Robles la visión de la terapia neural, pero en Los Robles también se hacía acupuntura, se hacía homeopatía, se hacía naturismo, se hacían masajes, se hacía de todo. Y vamos llegando a un mundo de médicos jóvenes emocionados viendo eso, porque era emocionante, no crean, era ver que llega un paciente que le han tratado de gastritis un poco de años y no se mejora y le ponen una cicatriz en el dedo gordo del pie, para poner un ejemplo, y después uno, ¿cómo sigue? Mejor, doctor, y uno dice, ¿de dónde acá, putas? Uno le ponen una cicatriz del dedo gordo del pie y le quitan una gastritis. Oye, Germán, pero eso, le decía yo, Germán, pero eso, ¿por dónde? ¿No? O poner un troncal, bueno, en fin, todo lo que es terapia, ¿de dónde acá? Entonces Germán tenía una foto así al frente del maestro Kirpal Singh y decía, no, mira Julio, es que la energía que da el maestro, con su mirada yo la recibo, y esa energía es la que yo se la envío al paciente a través de la aguja. Y yo decía, mierda, yo que era marxista, leninista, activista en esa época, y ortodoxo, y los ortodoxos decían que yo era un traidor a la ortodoxia porque me salí de la universidad o me salieron y me metí a esto. Yo venía de la academia pura, pues, científico puro, vendedor de drogas, investigador de Merck Sharp and Dohme, de esas, ¿qué es vendedor de droga? Y yo decía, no, Germán, eso, ¿cómo así que la energía? Yo decía, no, joda, eso ¿qué será eso de la energía? Y la energía pasaba y a veces la energía se obstruía y no pasaba y los pacientes no se mejoraban. Era el despelote. Y le hacían terapia neural, le hacían acupuntura o le hacíamos acupuntura y todo así, bien a la colombiana, pues. Un revoltillo de cosas, y eso es lo que se comienza a dar en Los Robles. En Los Robles la terapia neural era la regidora de todo, pero ojo, no se olviden, no era lo único que se hacía. Allí viene un desvío que yo veo muy común entre nosotros. Un paciente lo ve el reumatólogo, lo ve el otro y lo ve el neuralterapeuta o lo ve el homeópata, y el neuralterapeuta le pone una cicatriz en el cuello y al paciente se le quita la artritis. Y el paciente va y le dice, vea doctor, con eso que usted me hizo, santo remedio, qué bendito es usted. Y uno, gracias Dios mío por darme toda la fuerza para meter esta aguja donde sirve. Pero resulta que el tipo ha seguido tomando la prednisona que le mandaba el otro. Pero los 80% de los pacientes no dicen la verdad, eso lo he visto yo. Dicen lo que el médico quiere oír y lo ven, no, entonces uno anota en su historia clínica 20 pacientes mejorados con terapia neural porque le dice tal o cual terapia en cualquier parte, encontrando un campo de interferencia, y lo va metiendo como un éxito y se lo mete debajo del sobaco y anda con eso, contándole a todo el mundo eso, y resulta que uno no se ha tenido chance de preguntarle al paciente
además el paciente se puede estar haciendo un sobijo, el paciente puede haberse contentado otra vez con un hijo, y todo eso, pero eso lo desecha y nos volvemos un reduccionista de lo que nos interesa. Y a veces ve uno al paciente, a los 4 años vuelve. ¿Qué hubo? ¿Cómo siguió? Doctor, vengo porque me volvió el reumatismo. Dice uno, pero es que hace 4 años usted tenía eso. Sí, pero estos 4 años se me había quitado, pero ahora me volvió. Yo le pongo atención a eso y ahí me pregunto algo que voy a nombrar más adelante. ¿Qué es curar? Yo no he podido saber qué es curar, les digo. Cuando llevo más de 30 años, yo no sé cuánto ya, haciendo terapia neural y siguiendo familias enteras, yo me doy cuenta que no curo. Que con qué derecho yo le quité la jaqueca. ¿Cuánto llevas en jaqueca? 5 años. Digo, no me la he quitado. Y además yo no le quito nada a nadie. Por eso, otra cosa para pensar aquí entre nosotros, ¿qué es curar con terapia neural? ¿Qué es eso? ¿Estamos haciendo una medicina curativa? ¿O tiro por tiro nos queremos llenar e infatuar de cosas que no nos pertenecen? A mí, hace unos años me invitaron a una reunión en Cali cuando trabajaba PETA con Sandra y me pusieron un tema que se llamaba éxitos y fracasos de la terapia neural. Y yo comencé diciéndole a los poquitos colegas que había allí, les dije, está delante de ustedes un hombre que no ha tenido fracasos en la terapia neural. Entonces me miraron así. Dice, no he tenido fracasos porque tampoco tengo éxitos con la terapia neural. Realmente el médico o la médica, ¿qué es en relación con el otro? ¿No? Yo te toco, yo veo un afán de yo te toco, Dios te cura, yo te toco, Dios te cura. Un afán milagrero que no es bueno, no es bueno. Yo creo que es más la visión de curar, la visión de abrigar, de acompañar, de poder ayudar en lo posible. Ayer un colega decía que cómo se le ocurre decirle al paciente que no sabe si se va a curar o qué le va a pasar. Yo le digo al paciente, yo no sé qué le va a pasar. Doctor, ¿y por eso se me quitará el dolor en el hombro? Como se le quitó a este de la próstata. Le digo, mire mi señora, todo médico le digo así a los pacientes, es que las cosas hay que hablarlas con tranquilidad, sin escudos, sin nada. Le digo, vea, yo quisiera, le decía, como cualquier médico, quisiera, y si quiere rezo esta noche, que usted se mejorara de ese dolor. Yo me muero de ganas de decirle a usted que esto le va a servir, pero el que sabía si esto servía o no, se fue hace 20 siglos y no dejó la fórmula. Entonces lo comienzan a ver a uno raro. Y le digo, mire, yo le puedo decir una cosa, yo lo que le puedo decir es que la acompaño o lo acompaño hasta donde usted quiera y hasta donde yo pueda. Pero les digo, pero tenga en cuenta que yo no le puedo asegurar que se va a curar o no se va a curar. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Le digo, si se siente mejorcito, viene dentro de 8 días y tal cosa y tal vaina y no más. Pero es que una relación, dicen, la relación entre médico y paciente tiene que ser amorosa y franca. ¿Y cómo comienzo a hacer una relación amorosa y franca si comienzo con mentiras? Así, sí, yo te curo. Doctor, ¿usted es capaz de curarme? Sí, claro. Entonces uno dice, diga, hablemosle con franqueza al paciente. Yo le digo, mire, lo que le voy a aplicar en estas agujas no es un remedio, es una sustancia, le digo, es una sustancia que entre otras cosas tiene un anestésico a muy baja dosis en unos puntos del organismo y esa sustancia impulsa para que el organismo mismo se cure. Le dije, si puede, si no, no. De modo que hay que hablar
sin miedo al fracaso, porque el triunfo tampoco es de nosotros. Vos sos peor que eso, payaso. ¿Cómo? Vos sos peor que eso. Tome. Que como yo soy el último y a mí me toca pasar el micrófono. Vos sos peor que eso. ¿Cómo, perdón? Vos sos peor que eso. Uno te pregunta a vos, para allá, ¿qué me pasa? Y para allá responde, ¿acaso soy como Se puede hablar. Es que hay un trabajo que apareció hace años en un libro que se llama La medicina peligrosa, que trae un capítulo de un trabajo que hicieron unos psicólogos en Inglaterra. Y los mayores mentirosos y alcohólicos de Inglaterra por mentirosos eran los periodistas en primer lugar, los médicos en segundo y los odontólogos en tercero. Porque de tanto echar mentiras, uno se le caen los dientes, como le dicen cuando está chiquito. A mí ya se me cayeron como 5. De modo que hay que hacer eso. Ahora, no se trata de decirle, no, vos que te vas a curar de eso, porque eso tampoco es cierto. No sé si queda claro que eso es terapia neural. Eso fue lo que aprendimos a hacer en Los Robles. Nos tocó aprender porque nadie nos... Porque realmente sí hay que pensar gracias. Hay que pensar que hay que darle fuerzas al paciente, pero fuerzas de una cosa que no es cierta, no. Y se espera. En la época en que entramos a Los Robles, peleábamos mucho por el pensamiento científico, por el conocimiento científico. La mayor violencia que le podían ejercer a uno era porque no era científico. Como si ¿qué es el método científico? Es un método que sirve para conocer, como otros métodos. No es más que un método. No le tengan miedo, o no le tengamos miedo a no ser científicos, porque hay que decirlo también y tener argumentos para ahora que esto entra a la universidad. Eso dicen que entra. Mentira, la terapia neural no entraba a las universidades. Las universidades están comiendo la terapia neural. No veamos eso como un gran triunfo, no. Entramos a la Universidad del Cauca. La Universidad del Cauca nos está comiendo, porque va a coger una medicina libre, una medicina de gente que te da la libertad de pensar, que cada paciente es una enseñanza. Yo siempre he dicho que así como uno le dice a un indígena o a un curandero del Putumayo, ¿quién le enseñó eso? Y el curandero le dice, me lo enseñó la ayahuasca. O el peruano le dice, me la enseñó la tuna de no sé quién. Aunque cuando a mí me pregunten, ¿y quién te enseñó eso? Le digo, los pacientes. Con ellos es que aprendemos, en ellos aprendemos, y entre los dos aprendemos los dos y los tres, que es el mundo, la vida, el universo. No, que eso suena muy poético, bueno, pero eso sirve. Allá era la lucha contra el método científico como única forma de conocer y validar. Sí, yo no sé si ustedes se dan cuenta hasta aquí cómo la terapia neural va cambiando del nervismo ruso con el materialismo dialéctico, teniendo la terapia neural una posición política, porque era para demostrar el materialismo dialéctico, de modo que es una posición política,
va cambiando a una posición político-religiosa en los robles. Y eso deja marca. Entonces nos metemos al esoterismo, nos metemos a la acupuntura, al taoísmo. Y allí sí que es cierto que hay un choque, porque Germán le daba toda la importancia al taoísmo, como los europeos. Pero entonces uno comienza a ver el taoísmo con Gloria y con Álvaro Velasco y con muchos otros que trabajábamos con indígenas y comenzamos a olfatear que la pecueca indígena era igual a la pecueca taoísta. Comenzamos a ver que nosotros llevábamos años trabajando con comunidades indígenas. Llegamos a los robles con la terapia neural, que viene de trabajar con el materialismo dialéctico y con la religiosidad de los Huneque. Viene de trabajar en eso. Y nosotros allí nos encontramos e inicialmente uno se vuelve vegetariano para que las energías sean limpias, porque las energías es una cosa que sube, baja, se limpia como cualquier cosa. Entonces nos volvemos vegetarianos. Yo le decía a Germán, ¿y cómo es que ustedes meten esa boba así como decía, como el lambón de Agustín dijo ayer que yo le había quitado la mugre a un paciente para hacerle una terapia raquidia? Yo no decía, hermano, ¿cómo es que no se infecta? Yo le había podido decir a Agustín, hombre, no se infecta Agustín porque yo tengo un maestro y tengo mis manos limpias, porque medito todos los días o todas las noches o lo que sea y no como carne ni de mujer ni de vaca ni de nada de esas cosas. No, pero entonces yo preguntaba eso y me decían, no, es que la energía entra del maestro, mis manos están limpias y esa energía no permite que el punto se infecte. Así era la explicación, así me la mamé yo. Pero nos dimos cuenta que había cierta olor a indio. Ayer vieron gracias. ¿Sacó algo? Nos dimos cuenta que eso olía a concepción indígena. Entonces, miren lo que pasa. Una terapia que nace absolutamente ortodoxa en los laboratorios de rusos de Pablo y Esperansky y de investigación en la Rusia, en toda la Rusia, su origen es ortodoxo. El ombligo es ortodoxo, la placenta es ortodoxa. ¿Se dan cuenta? Pasa a un ambiente medio religioso de los Huneque, que dan una pelea muy fuerte frente a la ortodoxia. Eso es otra historia para contar, pero muy fuerte contra la ortodoxia. Y se encuentra ahora en Los Robles, Popayán, Colombia, rodeada de indígenas, dándose uno cuenta entonces que no es la energía, sino que es la vida y que lo que pasa es que se tiene que revisar la teoría bacteriana, nada más ni nada menos. Porque el sistema nos está comiendo. El sistema ahora va a pedir que para poner un troncal uno se ponga guantes.
Y eso no es correcto. Pero entonces es una medicina que viene así, pasa a los robles y en los robles se encuentra con gente rara, que son los indios, que tienen la misma concepción taoísta. Ayer veíamos a este compañero cómo juega lo masculino y lo femenino. Bueno, el yin y el yang, ¿me entiende? Eso es impresionante cómo se va dando. Tiene que sufrir modificaciones. Yo por lo menos estoy seguro que donde un alemán pone un troncal, un colombiano puede poner una fosita epigástrica. Bueno, porque además la terapia neural es subjetiva, la terapia neural no es objetiva. Objetivo ve uno la aguja entrar y ponerla con una técnica, pero en todo su pensamiento es como dice Gustavo Wilches, en la terapia neural el resultante del acto médico es la relación entre el médico y el paciente, la llavería entre el médico y el paciente y el cosmos. Es decir, no se sabe qué salga de ahí. Pero entonces tenemos todo eso, pero la terapia neural siempre con una posición política ahí. Además hay otra cosa que surge en Popayán muy importante, y es que en Popayán, de los que nos metimos a eso, como Esperanza Cerón y Nancy González y otros médicos que todavía casi todos estamos vivos, nos metimos en eso. Estábamos en una fundación que se llamaba FUNCOP. Esa fundación venía trabajando con comunidades urbanas, y allí también se nos atraviesa la terapia neural como un indicativo político. Y comenzamos a pensar en esa época, por allá por los años 80, a pensar. Y yo trabajaba en terapia neural desde el 70 y pico, vemos que había un recorrido allí. En FUNCOP era una fundación para la comunicación popular. Tenía varios frentes, si alguien como Esperanza quiere añadir, o Gloria, que también estuvo en FUNCOP. ¿Sí ven por qué estamos reunidos aquí? Por FUNCOP también. En FUNCOP comenzamos a pensar, hola, ¿y será que la terapia neural se puede hacer social? Si uno va a una comunidad, pensábamos, ¿en dónde pondría la aguja? Y comenzamos a hacer ese símil bien interesante porque nadie lo había hecho. Pues ¿qué le iban a hacer en Colombia si no había terapia neural? Tengo que ahí la teníamos pulpita nosotros para meter todo el cuento comunitario que trabajábamos con el método acción, investigación, investigación, acción y participación del maestro Hals Borda. Gracias a él también estamos aquí. Se da cuenta, para que no se enorgullezcan de nada de eso. Tienen que darle la plática que metió el maestro Falsa aquí a cada uno de nosotros por estar acá. En todo caso, es cómo hacer que la concepción de terapia neural entre a una comunidad. Bueno, y ahí estuvimos investigando mucho tiempo realmente. Y otra cosa, y se fundó en Popayán por primera vez en el mundo en Popayán, se fundó un puesto de salud que recibió el aval del Ministerio de Salud de Colombia para hacer terapia neural. Eso era primera vez en el mundo que se lograba eso. Lo conseguimos con el exministro Camilo González, para que esto no suene a chisme. Camilo González, el ministro que había sido del M-19,
nos dieron el aval para ir. ¿Qué se conoció con esto? Con un puesto de salud en el cual se podía hacer terapia neural. El Ministerio de Colombia estaba reconociendo la terapia neural. Eso era lo que llevaba eso ahí debajito. Y no solo el Ministerio de Colombia reconocía la terapia neural, sino que después salió un decreto o un certificado ministerial en donde se reconocían todas las demás medicinas. Acupuntura, homeopatía, iridología. Hicimos en la Universidad del Cauca, en esa época, el primer encuentro nacional de indígenas y médicos alternativos. Como el ministro iba, Camilo González se volvió un propagandista de la terapia neural. Andaba con el librito ese de la medicina biológica, una medicina no comprometida, y ahí él mismo me cuenta, mira, yo lo llevé a Cuba, se lo mostré a todo el mundo, pero la gente no se interesa por eso. Entonces se hizo el encuentro entre indígenas y terapistas neurales o médicos alternativos en el claustro de Santo Domingo. Y como era el ministro, entonces fue el decano, fue el rector, fue todo el mundo allá y ayudaron de eso había fotos, pero yo no encontré para poderla traer y además para qué. ¿Se dan cuenta todo el cambio que tiene que sufrir? Porque en la medida que nosotros decíamos, ¿qué hacemos esto con lo social? No solo estábamos pensando en lo social, estábamos pensando en terapia neural. Entonces comenzamos a ver el cuerpo una unidad. Porque poco a poco nos fuimos dando cuenta de que a la comunidad no había que ponerle una aguja, sino había que impulsar a que la misma comunidad no utilizara agujas ni procaína, sino la fuerza misma que tienen en el método de investigación, acción, participación. Entonces prácticamente la comunidad decía, poneme un troncal. Claro, ¿me entiende? La comunidad pediría ponerme un estrellado, ponerme unas cicatrices o taparme estas cicatrices. Eso seguramente un poeta, un político serio lo puede escribir mucho mejor que nosotros, pero quiero que entiendan las modificaciones que ha sufrido la terapia neural en su paso por Colombia. Y ya no estamos hablando de Colombia, estamos hablando de toda América, porque Los Robles se volvió un sitio de referencia de toda América, de muchos médicos y médicas y personal de salud que quería aprender terapia neural. De modo que la cosa se va agrandando. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la terapia neural mientras tanto? ¿Qué era lo que quería decirles? Lo que dice allí. La homeopatía tiene una clave. La homeopatía le dice a uno ¿qué tiene el paciente? ¿Qué es el paciente? Y uno tiene que decir una belladona, una tuja, lo que sea, ¿no es cierto? Sí, eso es cierto. Es decir, tiene un código propio. La acupuntura tiene un código propio. Tal meridiano, tal circuito está contaminado o lo que sea. La electroacupuntura también. Pero la terapia neural no tiene, ese es otro de los problemas que tenemos, la terapia neural no tiene un código propio. Nosotros seguimos haciendo una historia clínica convencional, que la llamamos historia de vida porque le hemos añadido otras cosas, pero es convencional. Buscando poner un diagnóstico convencional. Y según ese diagnóstico convencional, tratamos con terapia neural. Eso es un grave error. ¿Se dan cuenta? Somos esquizofrénicos. Pensamos así, pensamos con ruptura. Y luego queremos que nos entiendan los ortodoxos que sí hacen ortodoxia. Ponen un diagnóstico, ponen un pronóstico, ponen unos exámenes para corroborar y hacen un tratamiento. Esos no son esquizofrénicos.
Pero nosotros sí nos tenemos que ir dando cuenta de esas cositas, porque si no morimos vírgenes, morimos sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Hay que buscar en los códigos de la terapia neural. Von Neumann, un tipo que estuvo en la cibernética, en la biocibernética con Norbert Wegener, que von Neumann era un matemático que estudiaba cibernética. Hizo una pregunta que todavía no le han dado respuesta, y que siempre viene a mi cabeza cuando oigo hablar de la tal vida, que la vida, y yo digo, ¿esa mierda qué es? ¿Qué es la vida? ¿Dónde están los códigos? ¿Dónde está la fuerza que une la mariposa con el cucarrón y con el río Grande? ¿Dónde está? Von Neumann preguntó en una reunión de biocibernética, dijo, ¿alguien me puede decir cuál es el código que alimenta la vida? Nadie ha podido responder eso. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros hablamos con gran tranquilidad de la vida. De la vida. La vida es si Dios quiere. Yo prefiero decir, me voy a mejorar, yo no le digo te mejora la vida, si Dios quiere. Porque ese si Dios quiere, yo me lo he metido en la cabeza y me parece de lo más hermoso. Eso que uno llegue a una gasolinera y uno diga, me hace el favor, ¿cuánto faltará de aquí para Julumito? ¿Cuánto se demorará? Pues unos 3 horas, le dice el tipo a uno. Y dice, bueno. Y le dice el tipo, si Dios quiere, Señor. Ese es el homenaje a la incertidumbre, y me voy a curar si Dios quiere. Porque yo no puedo, yo quiero que se cure. Se lo juro que voy a pedir a todos los santos que lo curen. Se lo juro, si quiere esta noche rezo el rosario para que usted se cure. Pero rece usted uno por mí también, a ver si yo me curo de tanta pendejada que digo. ¿Ya? Gracias. Ahora vengo por más. Entonces, con la terapia neural, es que en este bolsillo, lo igual que está también el aparato para que lo oigan a uno, entonces. Gracias, hermano. Viene otro hito que lo vi ahora. En el 2003 organiza José Osorio, y yo detrás de ella, organizamos el primer Congreso Mundial de Terapia Neural. Ha sido el congreso más grande que se ha hecho de terapia neural. Éramos como 300 patojos reunidos allí en Bogotá. De allí sale una declaración que ojalá la puedan leer alguna vez, donde planteábamos la terapia neural y la educación, la terapia neural y salud pública. Y se hacían ciertas precisiones que sería bueno recordarlas. Pero entonces retrotraigo mi cuento y vuelvo a lo energético. Afortunadamente comenzamos a leer cibernética, física cuántica y otras cosas, y no se va a leerlo, sino a escuchar otras ideas. Y desde 1900 y pico,
en todo caso hasta el 99. Durante cerca de 8 o 9 años hicimos un encuentro anual de terapia neural, coloquios de medicina, se llamaba medicina alternativa, que eso también es hija de, yo no sé si ustedes se dan cuenta que se ha formado un masacote el hijo de madre. Terapia neural, acupuntura, homeopatía, misticismo, indigenista, ecologista, método de investigación, acción, participación y otros métodos como la cartografía social, que ya se puede llamar de otro lado, pero hicimos cartografía social entre ellos con Gloria Restrepo. Agustín Angarita también estuvo en esa época. No sé si se dan cuenta, si me han podido seguir o si me he podido hacer entender que se está armando un masacote el hijo de madre. Eso no lo puede hacer uno sino si es libre y si es loco. Porque poner todo eso a dialogar o verlo dialogar es otra cosa. Entonces surge una cosa que es los coloquios anuales de medicinas alternativas y sociedad. En esos coloquios anuales de medicinas alternativas y sociedad eran unas reuniones en que invitábamos a la gente y se reunían físicos como Krasimir Candemova, allí estuvo el compañero de Bucaramanga. Krasimir Candemova fue una de las primeras físicas cuánticas de este país, profesora de la UIS. Se reunían políticos, se reunían filósofos como Fernando Savater, se reunían literatos, poetas como William Ospina, se reunían leedoras del tarot. Vinieron unas muchachas de México a leernos el tarot a todos. A mí me la leyeron y me salieron tetas y toda esa cosa. Lo bien hecho eso, ¿no? Y en vez de engordarme me enflaquecí. Había gente de todos los pelambres. El que quería ir iba y presentaba su cosa. Eso sí, había una rigurosidad, que era otra cosa que por nuestra formación universitaria, nuestra formación de trabajo popular, nuestra formación en sociología, nuestra formación de amistad, nuestra formación de respeto, nos llevaba a respetar al otro y no estarlo cañando, sino que sin caer en el método científico, ¿se dan cuenta? Sin caer en el método científico que era conocido por nosotros, teníamos que demostrar otras cosas como pudiéramos. Entonces hacíamos seguimientos, nos inventábamos cuadros. Lo estoy invitando a que se revolucionen, a que no salgan de aquí a decir ¿cómo haría el Payán para poner este punto? ¿Qué pondría? ¿Qué fue lo que dijo de Foucault? A ver si este señor necesita ir a Foucault. Entonces, de todo eso surgió había todo eso, pero tenía que hacerse con severidad. No es que porque a mí se me ocurrió que un niño de 3 años es porque no le ha abierto el Espíritu Santo la coronilla, entonces yo le voy a hacer así con una varita mágica y le abro la coronilla. No, esto es eso. Si lo muestra, pues tiene todo el derecho a mostrarlo, pero muéstrenos cómo lo hace y cómo llega a esa conclusión. No, que una noche me soñé eso, no, eso no lo vamos a invalidar, pero dígalo, porque si no se comienzan a llenar, y eso es una cosa que he visto, se comienzan a llenar papeles y papeles de milagros y milagros, y uno dice, ¿de dónde sale tanta cosa? Y con el cuento de la energía, pues más de todo. Pero iban físicos cuánticos, anestesiólogos. Fue el papá de Fernando. ¿Fernando qué? Fernando, ¿dónde está Fernando el Largo? Córdoba. Fue su papá como farmacólogo. Él fue Arquímedes Córdoba, el papá de él, que era profesor de farmacología,
fue a uno de nuestros coloquios a hablar de la farmacología de la procaína. Era muy bonito eso, porque allí se hablaba del que quisiera, pero se le pedía respeto a la gente. A él se nos olvidó pagarle. Después nos tuvo que mandar una carta como a los 3 meses. Bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Había un correlator de todo eso y ese era yo. Entonces yo apuntaba todo, tenía que estar en todas las reuniones y allí iba surgiendo todo ese masacote de terapia neural, acupuntura, homeopatía, esoterismo, indigenismo, ¿cómo? Feminismo, actividades de género, todas esas cositas. ¿Qué dijo por acá qué? Tome esperanza. No, Julito, solamente recordaba que pusimos a hablar la terapia neural con el feminismo y con el ambientalismo para reafirmarnos políticamente. Exactamente. Por eso, anticipo, eso es terapia neural a lo colombiano. Por eso, como se ha hecho esta reunión aquí, eso no lo encuentra uno en ninguna otra parte, sino aquí. Aquí porque todos tenemos la fuerza y el deseo de esta América Latina de cambiar paradigmas, no de cambiar ampicilina por agujas de terapia neural. Esa pendejada lo hace cualquiera. Sino que nosotros no estamos contentos como nos toca vivir. Nosotros creemos que hay un mundo posible. Nosotros creemos que ese mundo posible está aquí. Nosotros pensamos que hay un universo joven. Y en ese universo joven hay unos niños pequeñitos que somos nosotros, que también estamos evolucionando. Es que uno de los problemas que hay, y perdonen que esté volviendo esto así, como un masacote, es que mientras haya un paradigma, por ejemplo, antropocéntrico, donde pensamos que todo esto ha evolucionado para que aparezca el hombre, la mujer esa sale de una costilla, esa no hay problema. Para que aparezca el hombre, que todo este universo ha evolucionado para que aparezcamos nosotros, ¿no? Si nosotros apenas estamos comenzando a crecer. Nosotros tenemos un cerebro que no da para contar los millones de años. Cuando a uno le dicen esto queda a 2 millones de años luz, uno ni que se imagina dónde es esa vaina. Lo único que sabe es que no es al voltear de la esquina. Llega la física cuántica que fue la que nos dio mucho respaldo. Porque cuando nosotros comenzamos a hablar acá de física cuántica, como habló ayer Esperanza, pensaron que estábamos, y hablar de indigenismo, y hablar de comunidades, y a escribir sobre eso, los mismos alemanes, por desconocimiento de causa, decían que no, que ellos eran médicos prácticos, que eso no tenía nada que ver. El único alemán que se metió a estudiar física cuántica fue Lorenz Fischer, que es nuestro amigo ahora, porque los alemanes apenas abrían los ojos a que la terapia neural era otra cosa. Cuando yo fui a Alemania, porque me invitaron a presentar este masacote más o menos, eso es otra historia, me tocó me dieron un día entero para presentar esto. La primer mediodía que me tocó, yo vi que los alemanes estaban mamados, que no me creían, eso bostezaban, se levantaban, salían, entraban. Entonces le dije yo al traductor, que era Armin Reimers, le dije, Armin, como que la que estoy cagando o no. Me dijo, pues claro, mano, ¿no ves cómo se sale? Se salían, entraban. Entonces hubo un receso que fue un almuerzo, o comida, o cena. Entonces le dije a Jürgen Hunecke,
que estaba de presidente de la Asociación Mundial, le dije pues que estaba como difícil el ambiente. Me dijo, deje y verá. Y él fue y se encontró esa grabación que pasó ayer, alguien que no me acuerdo en qué trabajo es, que dice que el futuro de la terapia neural es la física cuántica, la metafísica y la filosofía. Entonces, Jürgen, antes de comenzar la segunda parte de mi charla, presentó esa grabación que fue, no fue en el 40, eso fue en el 45 más o menos, si no estoy mal, donde le preguntan a Ferdinand Hunnecke cuál es el futuro de la terapia neural. Y Ferdinand Hunnecke dice, el futuro de la terapia neural es la física cuántica, la filosofía y la metafísica. Y yo de eso era que venía hablando toda la mañana. Entonces les dije, ve, de ahí en adelante los alemanes nos pusieron atención. Porque claro, yo me colgué de ahí para decir que eso no éramos nosotros, que eso lo había dicho Hunnecke. Allí fue cuando me nombraron a mí, por eso fue que me nombraron el filósofo de la terapia neural en el mundo. Yo creo que fue de pena, pues. Pero así es la diferencia, y así tenemos que entender, para poder abrir diálogos, para poder hacer... Y hay que entender que nosotros no tenemos la razón, ni la verdad mucho más lejana, sino que tenemos que aprender a dialogar. Pero es muy importante una forma para dialogar, sobre todo en estas disciplinas de medicina y de universitarios y de trabajadores populares. Hay que aprender a dialogar no desde la controversia, sino desde la unidad. En la academia es muy frecuente que uno diga, ¿qué digo contra este tipo para poder encender la mecha? ¿Me entienden? Mientras que nosotros no podemos en eso. Por eso decimos que las diferencias son paradigmáticas. Y que se entienda que son paradigmáticas, porque esto es muy reciente. Pero les iba a decir que ayer en lo que presentó Esperanza Cerón hubo una trampa. No, tranquilo. Barato. Antes atacaba para eso, está con fácil. Pero aquí ya sostiene solo. Ahora seguirá usted dictando la charla. Quiero ya como para ir acercando al final la cosa. Esperanza Cerón hizo trampa. ¿Por qué sería? Con la física cuántica, nada menos. Mire, porque ocurre una cosa. Es muy importante saber física cuántica, pero ¿para qué? Fíjese que todo es al revés. Los investigadores en cuántica o en cualquier cosa investigan el comportamiento del fotón, digámoslo así. Y teniendo en cuenta el comportamiento del fotón, van uniendo con otras investigaciones el electrón, el átomo, y se sigue ¿me entiendes? Se va siguiendo un orden ascendente o descendente para llegar a una conclusión. Y pensar, ¿no? Pues si le ponemos el fotón a no sé cuántas partes va el fenómeno de Aspect, de Clauser, etcétera, ¿me entiende? Entonces ellos montan su teoría con lógica matemática. Miren esto, la montan con lógica matemática
Pero como no pueden estudiar todos los electrones, pues se tiene que estudiar uno. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con los otros electrones? ¿Me entienden? Si yo estudio el comportamiento de este electrón, yo puedo decir, eso es en el comportamiento de ese electrón. Por matemática, por lógica matemática, puedo pensar en el comportamiento de otros electrones, pero no lo puedo ver, porque tengo que utilizar una lógica matemática, que muchas veces no es la lógica del método científico, entre otras cosas. Pero ¿me entiende? Vaya allí de lo investigado a la aplicación. Resulta que uno dice, yo pongo una cicatriz en el dedo gordo del pie y se quita un dolor de oído. Entonces uno dice, ¿por qué será? No tiene ni idea. De pronto abre una revista de física cuántica y ahí le dicen que cuando un electrón vibra en un punto, puede que 10 millones de electrones hagan lo mismo en otro punto. Y uno dice, mierda, si esto es entonces lo que pasa en terapia neural. ¿Me entiende? Es decir, le hemos chupado al método científico con su física cuántica, ¿me entiende? Le hemos copiado eso, le hemos robado ese experimento, y ese experimento que ellos apenas lo ven, dice, pero entonces si esto es lo que nosotros estamos viendo con la terapia neural. Entonces le puedo montar a la terapia neural la explicación de que hay un ritmo y un juego entre electrones y protones, bueno, etcétera, en un momento dado. ¿Me entiende? O sea que Esperanza Cerón iba cabalgando, porque eso que al pobre físico cuántico le costó trabajo, ella se lo está montando, y me parece absolutamente lógico, ¿no? Se lo está montando a la explicación de la terapia neural. Sí, es una tramposa. Pero como los otros son ciegos, entonces es una ventaja. ¿Queda claro eso también? Actualmente hay una cosa que a los que les guste leer todo eso, lean muchas cosas sobre la glía, el comportamiento de la neuroglía. Los invito a que lean, porque en los trabajos últimos que han presentado de glía, dice uno, yo no leo tanto eso porque es la misma trampa, porque se ha demostrado prácticamente que la visión de sinapsa por continuidad o por contigüidad tiene que irse eliminando, y es la comunicación entre todo el sistema nervioso, que parece se hace a través de la neuroglía. No voy a caer en esas explicaciones, pero con esos trabajos se ve por qué poner una aguja en la rodilla repercute en todo el cuerpo, a través del sistema nervioso, a través del sistema glial, a través de todo, en todo el cuerpo. Y uno dice, vea pues, eso es lo que veníamos haciendo nosotros y no nos dábamos cuenta. En todo caso, para decirles que en una reunión que hubo de neurobiólogos, dijeron, los próximos descubrimientos en neurobiología y en neuroglía van a ser tan revolucionarios que van a causar igual movimiento en la ciencia como se causó cuando se descubrió que no había geocentrismo sino heliocentrismo. De ese tamaño dicen ahí que va a ser lo que ocurra. Y ahí estamos nosotros, chupando rueda, ¿no? Pero así hay que verlo. Antes yo le preguntaba a Germán, ¿por qué poniendo un dedo en el dedo gordo se quita un dolor de cabeza? Él me decía, la energía, Julio, la energía. Yo miro al maestro, me entra la energía y paso la energía para allá y lo arreglo. Actualmente, si Germán viviera, no diría la energía, me diría Julio, la neuroglía. La neuroglía hace que haya conexiones y trae y saca una diapositiva y la muestra. Es igual, ¿me entienden? Bueno,
Lo siguiente. Entonces las diferencias, perdón. Las diferencias son paradigmáticas, son culturales, son científicas, son de concepción. Eso tenemos que tener en cuenta si queremos que reuniones como de este tipo, que son muy emocionantes, tengan efecto en nosotros de alguna manera. Aquí en Colombia yo veo peligros por todos lados, por lo que la universidad se están tragando la terapia neural. Pero la verdad es que nosotros nos hemos ido cualificando poco a poco. Pero hay que tener cuidado, no ir a crear divisiones ni nada de eso, sino entender que el diálogo es, y pasarán muchos años, yo diría que siglos, antes de que entendamos que esto es otra cosa. Se trata de abrir diálogo de saberes, de ignorancias, de un autoencuentro de humanidad. Tal vez es la verdadera reevolución. Eso lo tenemos que hablar entre todos y todas. Yo antes de terminar, que ya terminé, esta sarta de ideas una detrás de otra, ¿alguien sale confundido? Levanten la mano los que salgan confundidos. ¡Eso! Entonces un aplauso porque se logró lo que quería, porque cuando uno se confunde, pues ahí se jode porque tiene que buscar otras salidas. A mí me enseñó mucho un muchachito una vez que estábamos con Argisa y dos niños que fuimos a una finca. Entonces, por ahí por el lago Calima. Entonces, los muchachitos muy jodones, ¿no? Como de 7 años, 8 años, como todos niñitos. Yo amo a los niños a 3/4. Bien asaditos, bien... en todo caso, esos muchachitos como a las 8 de la mañana se levantaron y queríamos montar a caballo, y había 2 caballitos. Hombre, pero tengan cuidado, no salgan de aquí del potrero porque uno no sabe, pues, la violencia, la guerrilla, y los malditos salen y no vuelven. 3 de la tarde no regresaban, entonces nosotros, ¿qué pasaría? A las 5 llegaron. Hombre, no nos jodan, nos han hecho sufrir todo el día, porque ¿qué les pasó? ¿Se perdieron o qué? Y dice el morenito, ¿se acuerda? Yo no sé si se acuerda que iba con su sobrino, dice el morenito, no nos perdimos. ¿Qué? No nos perdimos. ¿Cómo así que no se perdieron? No nos perdimos porque nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Cuando uno se da cuenta que está confuso, ya no está confuso. Bueno, que por eso yo decía que un aplauso si se habían dejado confundir, porque de eso se trata. Cuando uno ya entra en la incertidumbre, ya usted me dice, mire, yo creo que haciendo puntos de interrogación en la frente se quitan más sinusitis que poniéndolo en el ombligo. Le digo, sí, mostrame. No, pero hay otro que no es confuso, sino que es un iluminado, le dice, no, eso no es así. Mostrame las redes que llevan a ta. Cuando uno está confundido, pues sí, mostrame a ver cómo se hace y qué pasa.
Pero nosotros estamos confundidos y confundidas porque había un médico aquí en Colombia muy conocido que se llamaba Guillermo Ferguson, fue fundador de la Universidad del Rosario. Guillermo Ferguson decía, pero creo que es copiando a otro, decía, el médico que solo medicina sabe, ni medicina sabe. Y para nosotros, mientras pensemos que venimos aquí a una reunión de medicinas, no vamos a salir para ningún lado. Aquí hay que tener poetas, hay que tener filósofos, hay que tener políticos, lógicamente hay que tener odontólogos, odontólogas, enfermeros, marihuaneros, homosexuales, hasta mujeres. Yo quiero y le voy a pedir a Argisa, aunque ella me dijo que si hacía eso se separaba de mí, voy a ver si lo cumple. Yo quisiera que Argisa nos leyera los comentarios, con perdón de ustedes, nos leyera los comentarios de una ignorante frente a este tipo de reuniones. Si nos hace el favor. Pero esperemos, pasamos el micrófono. Me hace lo que me hace. Apuntes. Suenan los tambores, se escuchan los ecos de los caminos. La esperanza abre el tránsito de las ceremonias. Como flores intuitivas se afincan en los encuentros, el vínculo, única tierra firme en el canto vibrante de la vida. El ser con el fuego de otros seres y las múltiples maneras del silencio. Chamanas urbanas que saben que no hay un siempre, no hay un nunca, que temporales homenajean la incertidumbre. En las revelaciones que de sí mismas experimentan con la solidaridad y la compasión, la recuperación de los saberes, las puertas que se abren a las y los insurrectos, hartos de que sea la dominación la luminaria imperante que trafica con el miedo y el no se puede. Un nuevo paradigma amaneciendo en quienes se curan con los gatos, se enriman con la luna, atienden los mensajes de la muerte, se ponen narices de payaso. Habitan el camino, deben desaprender y aprender a conversar más allá de los debates, porque es minga el pensamiento lo que requiere la jornada, transformación continua, coevolución. Incluso de sus propios nombres, son caóticos los mapas, y han de aprender la poética de la paradoja, la revelación de la realidad, el desolvido, la inspiración que revive tiempos y luna y luz, la red viva del mar. Caminar preguntando, aprender haciendo, investigar participando, recuperar la historia de los cuerpos tan fragmentados, tan dosilizados, tan hegemónicos. Están enmarañadas sus destinos, los pasos han de ser profundos, libertarios, quizás lentos como son ahora los tuyos, han de soltar sus alondras, aprender el arte de la puentería, permanecer junto a la ausencia, rebelarse contra la violencia epistémica, experimentar su revolución,
Es luna llena y es propicio a la aventura de pensar la desobediencia que desde la primera Eva se mueve, emerge en cada pecho, y yo, amor, beso tu frente. Yo traía lo que he podido transmitir a ustedes, les agradezco mucho. Me encuentro muy feliz. Le agradezco a PETA y a todos los compañeros que organizaron esto, porque este era uno de los sueños que tenía yo. Y es continuación para mí de todos esos trabajos que se ha hecho con tanta gente, con tanto esfuerzo. De modo que a PETA, muchas gracias. Pues ya se escondió. Me quiero mucho. A Jorge. Andrés Peralta. Andrés Peralta. Compañero, Andrés. a usted. El compañero hermano de Argentina. Gracias. Aviones. Muchas gracias, Ángel, por todo. Sí. A Monse. Muchas gracias. En fin, que a todos, a cada uno y cada una de ustedes. Porque no se trata de individualizar las cosas, sino pues que me ocurrió que las vi por ahí rondando. De modo que nuevamente a todos ustedes muchas gracias y que Dios quiera que nos podamos encontrar en un año.